Bendiciones, hermanas, buen día a todas las mujeres de Pan de Vida. Me da mucho gusto poder saludarlas por este medio. Estamos obedeciendo, recuerden, las indicaciones de nuestras autoridades, permaneciendo en casa. Me gustaría compartir con ustedes este versículo. Si tienen Biblia a la mano, vamos a Proverbios 14:1. Dice la palabra del Señor: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En esta ocasión, el Señor quiere hablar a nosotros acerca de la restauración familiar. ¿Pero qué significa restauración? Restauración significa poner en orden. Restaurar, volver a construir. Vamos a ver qué dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver que aquí dice que estaba desordenada y vacía. Les quiero poner un ejemplo. Les quiero enseñar este tazón. Este tazón nuevo no tenía ningún defecto. Cuando se cayó, entonces se hizo pedazos. Mi esposo me ayudó a reconstruirlo, a restaurarlo. Como ustedes pueden ver, aún tiene algunas fracturas que son visibles. Pero cuando se trata de la restauración familiar, entonces eso es una obra especial de Dios. Cuando hablamos de la restauración, estamos hablando que vamos a reedificar algo que ya está roto, arruinado, no está como al principio. Vamos a ver qué dice Nehemías 1:3. La palabra de Dios dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran manera mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Podemos ver que ahí los muros estaban quemados y derribados, sus puertas estaban quemadas en fuego y los muros estaban derribados. Entonces él empezó una restauración. El matrimonio empieza bien, a funcionar pues tranquilamente, normal, en armonía. Pero al transcurrir los días, los meses, los años, empezamos a tener problemas. Empieza a haber monotonía, empieza a haber celos, problemas económicos, descuido de la familia, de la pareja. Podemos ver que hay falta de atención, incluso infidelidad. Esto hace que el matrimonio se dañe y comience a destruirse, a deteriorarse. Quiero mostrarles 5 puntos, los cuales el Señor nos enseña a través de la palabra para la restauración familiar. El punto número 1 es que debemos reconocer que el hogar está en problemas. Volvemos a ver el Nehemías 1:3. Nos quedamos ahí. Dice la palabra: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Ya habíamos visto eso. Él se hizo consciente, tuvo el conocimiento, porque él no lo sabía, a él llegó este aviso. Entonces, lo primero es reconocer que está destruido, que está en ruinas. Nosotros como familia nos damos cuenta de que las cosas no van funcionando bien. Entonces, este es el punto número 1 por el cual nos debemos guiar para poder poner en práctica. Punto número 2, ayuno y oración. Vamos a ver Nehemías 1:4. Dice la palabra: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí, como podemos ver, él se sintió pues mal, tuvo tristeza en su corazón. Él hizo duelo, le dolió que las puertas estuvieran quemadas y el muro derribado. Lo que él hizo inmediatamente después de que
sus sentimientos hablaron, fue que ayunó y oró. Nosotros también tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo en oración, en ayuno, porque solamente Él puede levantar las familias. No podemos hacerlo solos nosotros. Como pudimos ver al principio, vimos que es una obra especial de Él. Nosotros podemos hacer humanamente, y lo tenemos que hacer, las cosas que Él manda, pero definitivamente es algo esencial, clamar a Dios y ayunar para que Él pueda ver nuestra necesidad. El punto número 3 es hablar. Vamos a ver Nehemías 2:17. Él, después de hablar con el rey, él externó su tristeza, y el rey le dijo: ve y edifica. Cuando él llegó con los demás, con el pueblo, en el 17 dice, el 2:17, le dije pues: vosotros veréis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Como podemos ver, él animó al pueblo a reedificar. Les dijo: edifiquemos, y luego en el 18 les volvió a decir: Dios ha sido buena, la mano de mi Dios ha sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me ha dicho. Y dijeron todos, el pueblo y él: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Así es como también nosotros nos debemos de poner de acuerdo, hermanos. Hablar es ponerse de acuerdo para poder ver el daño que se ha hecho, y cada quien tomar su papel como familia, y pues como dice Nehemías, levantarse, edificar y esforzar sus manos para el bien. El punto número 4 es el perdón. Perdonar y también pedir perdón. Este acto debe de ser puro, no con engaño. El perdón es la amorosa cancelación voluntaria de una deuda, y además debe de ser constante. Miren lo que dice la palabra en Lucas 17:3-4. La palabra de Dios dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Esto es algo que dijo Jesucristo. Entonces es muy importante que nosotros perdonemos. No importa cuántas veces falle la otra persona, nosotros debemos de perdonar. Y como vimos, debemos de cancelar la deuda. Entonces debe de haber en nosotros un arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente y cambio de corazón. Es importante para la restauración este ingrediente esencial. El punto número 5 es no apartarnos del Señor. Cuando nosotros nos encontramos en problemas, lo primero que hacemos, hermanos, es apartarnos. Ya no vamos a la iglesia, dejamos de orar, ya no leemos la palabra, y empezamos a hacer lo que nosotros creemos que es conveniente. Debemos de tener mucho cuidado, porque lo primero que decae es nuestra oración, y sin ella, hermanas, somos totalmente débiles. Nunca vamos a resolver nuestro problema si nosotros nos separamos del Señor. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor en Juan 15:5.
la palabra de Dios dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ésta lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanas, separadas de Cristo nada podemos hacer. Así que nosotros debemos de estar pegadas a Él como los pámpanos a la vid. Permanecer en Él. Cristo dará la restauración si nosotros dejamos que Él obre en nuestras vidas. Nosotros debemos de poner de nuestra parte y dejar que Jesús nos guíe para poder cambiar. Gracias al Señor, por medio de su palabra, podemos ver que Él nos va guiando. Él verdaderamente quiere que nuestros hogares sean restaurados. Él quiere verdaderamente que nosotros tengamos vidas en paz, unidad en nuestra familia. Todo esto, estos pasos, hermanas, no los podemos hacer sin Él. Desde un principio, cuando vemos nuestra casa que está en ruinas, cuando vemos que ya no funciona, cuando ya vemos que pesa la situación, los caracteres ya no se acoplan, entonces es momento de voltear a ver y por medio de ese dolor buscar, por medio de esa tristeza, buscar la dirección del Espíritu Santo en oración, ayunar, hablar de la situación. Claro que tenemos que buscar el momento propicio, sin que haya la intervención de niños, ruido o que estemos molestos. Tenemos que buscar un lugar propicio para hablar, para entendernos, para ponernos de acuerdo. Inmediatamente pedirnos perdón, aceptar las cosas que hemos hecho mal, puesto que todos pecamos, todos, no hay nadie, somos imperfectos, todos somos imperfectos, no hay nadie perfecto, solo perfecto es Dios. Tomar la decisión de perdonarse. El Señor es bueno, hermanos. El perdón de Jesucristo alcanza para mí, para mi familia, alcanza para perdonar a todo aquel que nos haya hecho daño, a todos los que nos dañen, los que nos hayan dañado. Y principalmente, todo es importante, hermanos, pero sin Dios no podemos ir a ninguna parte. Él es la fuente, Él es la vida, Él es el agua, Él es el que tiene la solución, Él es el que puede moldear nuestros corazones y es el único que puede hacer que una vida cambie. Les animo a ustedes, hermanas, a poner en práctica estos pasos para traer a nuestras vidas la restauración que nosotros queremos, la restauración que anhelamos y que nuestros hijos también desean. Hay alguien que lo tiene que hacer. Alguien, primeramente Nehemías, a él le dolió, a él le entristeció ver las ciudades en ruinas. El primero que lo note, principalmente casi siempre somos las mujeres, y no es que nos caiga de peso, sino que podemos nosotras tomar la decisión de hacer las cosas correctamente delante de Dios. Dios las bendiga, hermanas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este tiempo, bendito Dios. Te damos gracias por tu palabra, porque tú siempre, Señor, traes el alimento adecuado y correcto y perfecto. Tú eres bueno, Señor. Todas las cosas están en tus manos. Nada se pierde, Padre, porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada una de mis hermanas, Señor, que están necesitando, Señor, tu pronto auxilio. Bendito Dios,
yo te pido que tú seas con ellas, dale las fuerzas necesarias para seguir adelante, para ser valientes, para ser esforzadas, para ser unas grandes restauradoras, Padre, reedificadoras, Señor. Levántalas, esfuérzalas, Padre, anímalas, Señor, así como tú lo has hecho, Padre, con todas las mujeres que has levantado, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas en cada hogar, Padre, el cual tiene necesidad de esta palabra, Señor, y de esta resolución que es la restauración. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hola, bendiciones. Espero que estés bien donde te encuentras. Mi nombre es Yutzil y formo parte de la Iglesia Pan de Vida Norte. Hoy vengo a platicarte un poco de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida, de mi testimonio de restauración en mi matrimonio. En mi matrimonio nosotros pasamos por una separación. Eso es lo que hoy vengo a platicarte, de cómo Dios fue transformando la vida de mi esposo y la mía para finalmente trabajar en nuestro matrimonio y fluirse en nuestra vida. Nosotros nos separamos casi un año, estuvimos separados por diferentes razones, teníamos muchas inconvenientes en diferencias, peleábamos mucho, cada vez eran más los problemas. Entonces tomamos la decisión de un día cada quien agarrar su rumbo, separarnos. Tenemos una hija, entonces es una separación, para nadie es fácil, una separación, y mucho menos cuando tienes hijos, todavía es más complicado. Como mamá piensas que, pues al menos mi pensar era que yo no quería que mi hija estuviera dividida entre dos casas, entre la casa de él y mi casa. Había muchas cosas, mucho desorden en nuestra familia, en nuestra vida, pero gracias a Dios, Dios encontró la manera de que alguien le hablara a mi esposo de él empezó a conocer de Dios. Yo de niña iba a una iglesia cristiana, yo de niña conocí el camino de Dios, pero por distintas cosas también me alejé del camino de Dios, y ahora entiendo que para nada fue la mejor decisión. Entonces, cuando yo me entero que mi esposo empieza a ir a una iglesia cristiana, estábamos separados. Yo al principio como que no le creí mucho, yo al principio dudé en mi corazón. Dije, a lo mejor lo está haciendo solamente porque sabía que yo iba a una iglesia cristiana. Y yo pensé mil y un cosas, pero en el momento yo no me percaté que Dios estaba respondiendo una de las oraciones que yo en algún momento hice, una de las oraciones que yo en su momento le dije: Señor, yo quiero que mi esposo sea un hombre de Dios, que tú transformes su vida, que tú entres en su corazón. Entonces yo no me di cuenta en ese momento que Dios estaba trabajando ya en la vida de mi esposo, que lo estaba transformando. Mi esposo, gracias a Dios, comienza a ir a la iglesia, empieza su caminar en Dios, empieza a asistir cada vez más frecuente, empieza a obedecer, empieza a meter orden en muchas cosas en las que nuestra familia estaba en desorden. Poco a poco él me pedía que lo acompañara, aún estábamos separados, pero yo empecé a acompañarlo como oyente, para apoyarlo. Entonces, comenzamos a ir juntos a la iglesia, comenzamos a escuchar palabra de Dios, y poco a poco nuestra vida se fue haciendo conforme al corazón de Dios. Dios poco a poco fue poniendo orden en nuestra vida, primero en nuestra vida como individuos, para después finalmente llegar a que formáramos otra vez nuestra familia. Una vez más regresamos a vivir juntos, pero esta vez con Dios en medio de nuestro matrimonio, sabiendo que esta vez no íbamos en nuestras fuerzas, sabiendo que esta vez era Dios el centro de nuestra vida y era Dios el centro de nuestro matrimonio. Entonces
Esto a nosotros nos ayudó mucho, el hecho de tener a Dios en medio, porque cuando existe algún inconveniente, alguna diferencia, los dos recordamos a quién es el Dios al que le servimos y Dios nos ayuda con su amor, nos restaura una vez más, nos ayuda. Entonces, yo hoy quiero decirte que si tú estás pasando por alguna situación similar, yo no te conozco, tal vez tú sientas que tu matrimonio ya no da para más, que tu esposo nunca va a cambiar, que tu vida siempre va a ser igual, que nunca va a cambiar. Yo hoy te digo que yo en su momento también pensé lo mismo. Yo en su momento también pensé que mi matrimonio ya no tenía sentido, que ya nunca más yo iba a volver a tener mi familia, la familia que yo siempre que quise que formáramos. Entonces, Dios me lo concedió, pero hasta que yo no le entregué mi corazón a Él, hasta que mi esposo no se rindió a Él. Entonces yo hoy te digo que si tú estás pasando por alguna situación similar, recurras a Dios. Él es lo mejor que puedes hacer. Él es la mejor decisión que puedes tomar. Y te voy a leer un versículo, un pasaje de la Biblia que dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dios no dijo esto en vano. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús y yo creo que esto no lo dijo el Señor en vano. Esto lo dijo para que cuando nosotros tengamos alguna necesidad, sepamos a quién recurrir. No recurrir al amigo, al que te dice, ya déjalo, ya no tiene sentido que sigas intentando algo que no va a funcionar. No tiene sentido que recurramos a los familiares que tal vez en lugar de aconsejarte de manera sabia te van a mal aconsejar. No tiene sentido nada de eso. Recurre a la palabra del Señor. Este versículo, te lo recuerdo, es Mateo 21:22, donde dice el Señor que puedes recurrir a Él, hablar con Él y pedírselo a Él. Entonces, yo le agradezco al Señor que ahora mi esposo y mi matrimonio es una familia que sirve, somos una familia que sirve gracias a Él y por misericordia de Él. Yo sé que mi esposo fue alcanzado y no tengo cómo pagarle al Señor tantas cosas que ha hecho nuestro matrimonio. Hoy, gracias a Él, ya no vivimos en unión libre, ya somos un matrimonio en el que el Señor es el centro de todo. E hicimos un pacto con Él en el que nos vamos a amar desde el momento en el que lo aceptamos a Él que entrara en nuestro matrimonio. Ya nos casamos por la iglesia, por lo civil, y estamos bendecidos, somos un matrimonio bendecido por Él, y yo le agradezco al Señor por todo esto, y muchas gracias también a ti por escuchar mi testimonio. Espero que el Señor se glorifique en tu vida, así como se ha glorificado en mi vida, y no tengo cómo pagarle tantas cosas, tantas de sus bondades. Bendiciones, que Dios te bendiga. Y recuerda, somos Pan de Vida Norte. Gracias.